Día 6 de meditaciones guiadas. Para hoy tenemos una meditación para conectar con la naturaleza y con el entorno. Por lo tanto, les quería regalar una de mis magias o de mis momentos favoritos del día, que es el amanecer. Vamos a buscar una postura cómoda, a cerrar los ojos, a relajar las manos sobre las piernas o rodillas. Extendemos la columna buscando que quede erguida, soltamos el peso de los hombros. Relajamos también los brazos, dejamos que las manos descansen. Inhalamos profundo y exhalamos suave. Una vez más, inhalamos bien profundo. Exhalamos suave. Vamos a soltar el rostro. A buscar que se relaje la frente, la mandíbula, los párpados. Y nos vamos permitiendo entrar en contacto con la respiración, con el cuerpo, con el entorno. Busquen sentir primero los pies, el apoyo. Sientan las piernas, el apoyo de los glúteos, recorrido de la columna vertebral. Sientan la cabeza. Vuelvo a inhalar profundo y exhalar suave. Permítanse sentir en el cuerpo la respiración. Sentir cuando inhalan, la expansión. Y sentir cuando exhalan, la contracción. Sientan el movimiento que genera esa respiración en ustedes. Mantengan la lengua sobre el paladar, detrás de los dientes superiores. Como si en ese lugar tuviesen la oportunidad de descansar la lengua. Ahora vamos a comenzar a observar y sentir el cuerpo. Manteniendo la postura en la que estamos, simplemente comienzo a visualizar, a recorrer. Me permito sentir la temperatura de mi piel en este momento. Voy a sentir los aromas que hay a mi alrededor. Si estoy en un lugar cerrado, voy a sentir la temperatura del espacio. Si estoy en un lugar al aire libre, voy a buscar sentir la temperatura de ese espacio.
quienes estén en un lugar cerrado, los invito a visualizar un lugar en la naturaleza. Puede ser la playa, el bosque. Vamos a buscar imaginarnos ese lugar en la naturaleza, ese espacio. Observarnos sentados en ese lugar. Como si nos pudiésemos observar desde afuera. Los invito a que visualicen sentir el aire en ese lugar. A sentir el viento en la cara, en el rostro, en el pelo. A sentir los aromas alrededor. A sentir los sonidos de los pájaros, los sonidos del viento, el movimiento de las hojas y ese sonido que genera cada vez que se mueven y balancean. Sientan el sonido del mar, cómo fluye y está en constante movimiento. Sientan la respiración en el cuerpo. Inhalar y el exhalar. Al inhalar lleno de espacio mi cuerpo. Al exhalar libero tensiones, cargas, preocupaciones. No hay ningún lugar a donde ir más que el lugar en el que estamos. Me permito sentir y buscar esa calma dentro mío. Monje budista que decía que adentro de cada uno de nosotros hay una isla de calma y de paz interna a la que solo podemos llegar a través de nuestra respiración. Busquen esa isla en ustedes. Imaginen que van a tener la oportunidad de conectar con esa isla en cada respiración profunda que hagan. Voy a llevar mi mano izquierda hacia el corazón, mi mano derecha hacia el abdomen. Y me voy a permitir sentirme. Sentir ese contacto que hago yo mismo, yo misma conmigo. Sentir el movimiento del corazón, los latidos. El movimiento del abdomen. Me
voy a regalar una pequeña sonrisa hacia mí mismo. Puedo expresarla externamente o puede ser simplemente una sonrisa interna. Voy a traer la gratitud al día y buscar agradecer lo que hoy sienta. Puedo buscar 3 motivos para agradecer internamente, a permitirme conectar con ese estado, esa frecuencia y energía de agradecimiento. Sin olvidarme agradecer a mí mismo, a mí misma, la oportunidad de estar escuchando esto, la oportunidad de estar vivo. Vuelvo a inhalar profundo, al exhalar suelto. Me permito abrazar todo lo que me rodea, el espacio, los sonidos, el lugar, las personas y a mí mismo. Despacito voy a comenzar a volver, a abrir los ojos. Espero que hayan disfrutado de este momento. Fue el momento en el que salió el sol, aunque probablemente no lo vimos porque estábamos con los ojos cerrados. Sin dudas hay una energía maravillosa disponible. Y podría decir que la energía más fuerte que podemos encontrar en todo el día. Ese momento en el que sale el sol, en el que se despierta el mundo. Es una bendición. Gracias por acompañarme.